los procesos que queríamos estudiar y debido a los problemas que estamos teniendo de agua, salinidad y sobre todo algo de ser más respetuoso en lo posible con el medio ambiente, pues había una tecnología de unos reactores de dióxido de titanio y para hablarnos de ella pues está aquí don Vicente Picó, CEO de H2O Titanium, que es el fabricante en exclusiva de este tipo de tecnología. Sí, es cierto. Repito, muchas gracias por invitarnos a Frues en la persona de Miguel Ángel, que ha tenido el detalle de tenernos en consideración. Yo intentaré no aburriros mucho, lo cual es bastante complicado porque lo mío es muy árido también, pero vamos a ver. Nosotros fabricamos reactores de dióxido de titanio. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Un producto que sea simple y que pueda utilizar todo el mundo en todos los campos. No esto como exactamente... En realidad estamos ansiosos de saber qué resultados se han obtenido con la tecnología. Nuestra experiencia en tema de fruto de hueso es muy limitada, por no decir que es prácticamente inexistente. Entonces yo os voy a decir qué es lo que sabemos de nuestros reactores después de más de 10 años de andar trabajando con ellos y teniendo nuestros éxitos y nuestros fracasos como debe de ser, ¿no? Porque es imposible avanzar si no tienes algún fracaso. ¿Nosotros qué nos ocupa a nosotros? Nos ocupa lo que se conoce técnicamente como fotocatálisis oxidativa avanzada. ¿Nosotros qué queremos? Generar radicales hidroxilo, no queremos utilizar productos químicos, hacerlo con un coste energético bajo y a ser posible que sea muy fácil de instalar y mantener a nivel industrial. Ese es nuestro objetivo. Ahora os explico un poco lo que son los radicales. Al final, nuestro objetivo es eliminar contaminantes del agua. ¿De qué tipo de agua? Pues en principio de todo tipo de agua. Y si es posible hacerlo sin recurrir a productos químicos. ¿Es siempre posible? No. Pero tenemos un buen campo y acumulamos ya un número de experiencias muy satisfactorias. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando los radicales, que como os he dicho, ahora os cuento un poquito lo que es para quien no lo sepáis, que imagino que a lo mejor lo sabéis todos. ¿Qué queremos? Mejorar la calidad del agua, reaprovecharla, asegurarnos de que higiénicamente está en mejores condiciones o que es más transparente o que no huele, porque hay muchísima problemática con el agua y más ahora que los procesos industriales desde hace décadas ya son muy intensivos y ahora estamos todos sometidos a mucho estrés hídrico, la huella hídrica también tiene mucho peso, entonces lo que podamos contribuir a mejorar estas condiciones pues es nuestro negocio, porque al fin y al cabo somos una empresa. Esto es. Bueno, radicales hidroxilo los podemos provocar o generar o producir de muchas maneras. Hay maneras que utilizan métodos fotoquímicos, métodos químicos solamente. Nosotros nos concentramos en utilizar TiO2, dióxido de titanio. Dióxido de titanio que combinado con luz ultravioleta, HV, y utilizando el agua, pues acabamos produciendo una molécula. Una molécula que tiene una particularidad, que no sé si es la siguiente diapositiva. Bueno, sí, tiene una particularidad. Esta molécula, y se conoce químicamente como radical, es una molécula a la que le hemos quitado un electrón. No es una molécula que tiene un electrón que tiene una carga positiva o una carga negativa, no, es una molécula con un electrón desapareado, que es como una molécula muy cabreada. Es una molécula que necesita volver a aparear ese electrón, sea como sea. Entonces va a buscar desesperadamente y sin mirar pelo en dónde puede quitar ese electrón. No lo puede coger de cualquier otra molécula porque la propia molécula radical hidroxilo tiene una potencia que se conoce como potencial redox limitada. Sabemos que los radicales de cualquier naturaleza, pero el hidroxilo particularmente, es capaz de sustraer electrones de enlaces covalentes, aquellos enlaces entre átomos que se reparten sus propios electrones y más o menos con igual fuerza, que suelen ser moléculas orgánicas. Por poner un ejemplo muy extremo en el sentido contrario. Pues la sal, el cloruro sódico, es un enlace iónico. ¿Qué quiere decir? Que los electrones están o muy bien, o muy cerca del cloro o muy cerca del sodio, pero nunca andan por en medio entre los dos átomos. Entonces, no tenemos suficiente fuerza para atacar ese tipo de moléculas con enlaces iónicos. ¿Con qué trabajamos? Con material orgánico. Materia orgánica, es decir, azúcares, ácidos húmicos, ácidos orgánicos de cualquier naturaleza, residuos metabólicos de
peces o de frutas o de lo que fuere. Y esto no pasa. Bueno, aquí cuento un poquitín lo que son las propiedades de este radical. Este radical se caracteriza por esta molécula que he dicho que es como un poquito cabreada porque quiere volver a ser como estaba antes y recuperar el electrón. ¿Qué es lo que la caracteriza? Es respecto de los agentes oxidantes. Esto señala, ¿verdad? Porque yo lo he visto... sí, ¿verdad? Falta que yo sepa cómo. Sí, así. Pues respecto de los agentes oxidantes que nos podemos encontrar en el mercado, a excepción del flúor, que es muy complicado de trabajar con el flúor, el radical hidroxilo es el de mayor potencial redox. ¿Eso qué significa? Que aquellos enlaces que no pueda romper el radical hidroxilo, no va a poder romperlos ninguno de estos otros oxidantes. No importa la concentración, porque estas reacciones son siempre estequiométricas, es decir, un radical, un enlace. Un átomo de una molécula de ozono, un enlace. No por tener 10 vamos a atacar mejor ese enlace. Eso le confiere esa particularidad, es decir, tenemos más fuerza que los demás. De hecho, es que el radical hidroxilo, si lo comparamos con otros radicales libres o también con especies de oxígeno que son muy reactivas, el hidroxilo prácticamente puede reaccionar con todas las moléculas. Reaccionar es decir, quitarles electrones, es decir, oxidarlas, es decir, romper enlaces, es decir, acabar consiguiendo que estén completamente destruidas, mineralizadas. CO2 al final y H2O cuando hablamos de materia orgánica, que es lo único que estos radicales pueden atacar u oxidar. Luego tiene otra particularidad que, bueno, aquí que a veces es una ventaja y a veces es un inconveniente. Su vida es cortísima. Ahí fuera hay un reactor, no importa que sea de ese tamaño, pequeñito, como los grandes que hay trabajando, todos producen el radical a nivel de superficie de dióxido de titanio. La vida de un radical se mide en nanosegundos. Nanosegundos es, te lo has creado y ha desaparecido. Si tú tienes nada para que si tienes una molécula alrededor, el radical le va a quitar el electrón rápidamente. Y si no, se recombina y vuelve a ser agua. No podemos contar con usar un reactor y enviar radicales hidroxilo. Eso es imposible. De hecho, es que si hacemos analíticas físico-químicas de los reactores, del agua que entra a los reactores, y 1 milímetro antes de entrar al reactor y 1 milímetro después del reactor, no hay diferencia, más allá de la alteración de la contaminación. Pero el agua en sí no se ve modificada. Es imposible. Bien. Si voy muy rápido, me paráis, pero creo que me seguís más o menos. Evidentemente, el radical también afecta mucho a los microorganismos, tiene que ver con la higiene del agua. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los microorganismos están envueltos en cápsulas o en membranas de naturaleza orgánica, con lo cual al final compuestos lipídicos o compuestos tipo azúcar que son susceptibles de ser atacados por el radical. Si nos encontramos con microorganismos y le lanzamos una barbaridad de radicales hidroxilo, al final los hemos roto y no hay posibilidad de que se reactiven. Cuando he roto una estructura de una membrana celular o un polisacárido que envuelve un virus, pues lo has dejado ya sin posibilidad de recuperarse. Yo es que no sé dónde tengo que apuntar con esto, ¿hacia ahí? Ah, sí, hacia ahí. Vale. ¿Qué fabricamos nosotros? Un cuerpo sólido, un monobloque de dióxido de titanio. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. ¿Por qué? Porque uno puede ir y dirigirse a la compañía alemana de GUSA o cualquiera y diga, envíeme 400 toneladas de dióxido de titanio. Te van a preguntar qué tipo, tú lo solicitas y te dan dióxido de titanio y tú coges dióxido de titanio, lo metes con agua, le metes luz ultravioleta o lo combinas con ozono, haces otras cosas y obtienes el mismo resultado. Obtienes radicales hidroxilo, que es lo que nos interesa, con lo cual el éxito está asegurado. Lo interesante de nuestro producto es que tiene sus limitaciones, pero es un bloque muy sólido. Tú lo pones en una red de agua, puedes trabajar con él y te despreocupas de él. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si estás trabajando con un producto pulverulento, granulado, un recubrimiento o algo, es decir, un dióxido de titanio que puede desprenderse, te arriesgas efectivamente a que se desprenda. De hecho, es que se desprende. Nosotros tenemos de competencia, digo teníamos o tenemos porque no estoy muy seguro de si están en el mercado, una compañía alemana que intentó
coger equipos de ultravioleta clásicos y revestirlos de dióxido de titanio. Claro, el trabajo mecánico de un flujo de agua pues acaba produciendo la erosión. Y claro, al principio funcionan bien porque, bueno, en principio, al principio funcionan bien, pero al final te has quedado sin el dióxido de titanio. Lo nuestro es un bloque compacto y actualmente damos una garantía de vida de 10 años. En 2 o 3 más la daremos de 15. ¿Por qué? Porque los tenemos ya 11 o 12 años en el mercado y salvo que se les produzca o intencionadamente o de una manera muy accidental un daño mecánico, digamos, tremendamente agresivo. Voy a poner un ejemplo. Tenemos reactores en industria del azulejo. La industria del azulejo utiliza arcilla, como todo el mundo sabe, y la arcilla es abrasivo, no, hiper extra super abrasivo, ¿no? Y bueno, hizo un agujero. O sea, era puro desgaste mecánico como tal, pero eso ha sido una vez entre los más de 1.100 reactores que tenemos. También encontramos con un cliente que cuando compró un equipo, pues como no le cabía al hombre, dijo, pues en vez de modificar la red, pues ya casi que corto por abajo, corto por arriba. Y ya le pongo la brida. Efectivamente, cortó por abajo y cortó por arriba, pero ya no se pudo volver a montar. Si no hacemos cosas así, tenemos reactores para toda la vida. Ya me contaréis que hace falta valor para pensar, en vez de modificar la red, cortar el reactor. Pero bueno, esto es lo que ocurrió y es una anécdota. Bien, ¿por qué hay esta diapositiva de ultravioleta de última generación? Pues porque como el diseño es muy similar a los ultravioleta, porque los reactores tienen ultravioleta, que es lo que nosotros utilizamos para irradiar el dióxido de titanio, excitarlo y hacer que acabe rompiendo la molécula de agua y generando un radical. Como tiene ese diseño tan similar a los equipos ultravioleta, pues cuando vamos a vender siempre se nos comparan con los equipos ultravioleta. Entonces, alguna vez decimos, es como si fuera una ultravioleta de última generación. ¿Por qué? Porque tenemos todas las propiedades del ultravioleta, la radiación habitualmente de los 250 y casi 4 nanómetros, la intensidad, tiempos de residencia, pero además tenemos los radicales. Claro, al tener los radicales, que es realmente nuestro objetivo, optimizamos un reactor ultravioleta con mucho. Estos reactores nuestros son más eficaces, más eficientes, ocupan menos espacio. A veces no, la mayoría de las veces podemos trabajar con menor consumo energético. Bueno, por esto he puesto esta diapositiva, porque por la tendencia a hablar de, oye, sois una especie de nuevo ultravioleta. Al fin y al cabo, nosotros nos apoyamos en 3 puntales, en tener un producto que sea un bloque, que sea algo realmente muy resistente y fácil de uso, y con ello utilizar tecnologías de oxidación avanzada en la medida en que podemos, porque fabricar un reactor en bloque tiene sus limitaciones, no es nada sencillo tener dióxido de titanio en bloque, digamos, indestructible, y eso limita muchas veces lo que es la estructura molecular del dióxido de titanio, que no existe en una sola forma alotrópica y hay que hacer una serie de cositas. Son únicos en el mundo y esto es nuestro otro puntal, hoy por hoy, nuestro otro puntal tecnológico. Esto es un esquema. Nuestros reactores no son solo un bloque, sino que son, no son solo un cilindro, sino que son cilindros concéntricos. Aquí hemos puesto un esquema. Los tubos, estos son las lámparas ultravioleta, un cilindro, otro cilindro y el cilindro exterior, en este caso. Los hay de muchos tamaños, ¿no? Esto es una imagen de cómo interior. Lo blanco, esto y esto, es el emplazamiento de los futuros lámparas ultravioleta. Esto es uno de los cilindros interiores, esto es otro de los cilindros interiores y este es el cilindro exterior. Es cuestión de por qué tenemos cilindros concéntricos, porque lo que buscamos es aumentar la cantidad de dióxido de titanio en contacto con el agua, porque la cantidad de radicales que vamos a producir nosotros con nuestro sistema es directamente proporcional a la superficie de dióxido de titanio de la que dispongamos. Bueno, aplicaciones. Pues yo digo casi infinita, hay ya más de 1.000, yo creo que son 1.100 instalados por todo el mundo, casi en los 5 continentes, porque en Australia, la zona de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, hemos empezado y todavía no tenemos nada.
en oceanográficos, pues en este caso es un estanque donde, bueno, aves, patos, gaviotas y todo lo que hay, se usaba cloro, se usaban sistemas de biocidas para mantener aquello en condiciones, y luego mucho visitante, olor a cloro, oxidaciones de materiales. Bueno, se pusieron estos 2 reactores, son bastante grandes, pero teóricamente nosotros le aconsejamos al cliente 3. Claro que queríamos vender más, cierto, pero para el caudal y volumen que tenía era lo que correspondía realmente. Optó por poner 2 y bueno, están muy satisfechos. Lo que pasa es que los llevan al límite los reactores, pero bueno, están trabajando muy bien desde hace ya varios años. Una industria papelera típica con muchos olores, pues es un sistema un poco múltiple, ¿no? Un circuito cerrado de 10.000 metros cúbicos y una serie de condiciones. Y bueno, pues aquí ocurrió algo anecdótico, pusimos el reactor, el cliente hizo una serie de medidas, esto no funciona, no sé qué, no sé cuántos, parece que el olor es el mismo. El caso es que estuvieron trabajando los reactores, me acuerdo ya, puede ser 3 meses o una cosa así, y decidieron pararlos. ¿Por qué? Porque esto, ellos como no tenían ningún otro sistema antes, todo esto les suponía un consumo energético. Entonces decidieron pararlo y en cuestión de unos 15 días o 3 semanas empezaron a tener quejas por parte de las mujeres y de los propios hombres, de empleados de la fábrica, porque la ropa volvía a tener muchísimo olor, la ropa de las papeleras. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que los reactores sí que estaban haciendo su trabajo. Pero claro, la percepción del olor, el mejor cromatógrafo del mundo es nuestra nariz. O sea, nosotros detectamos partes por billón con una facilidad terrible. Entonces, claro, ibas mejorando, pero como es paulatino y te vas adecuando, llega un momento en que tú crees que no habías conseguido nada. Una anécdota. Industria papelera. Esto es Colombia, una de las mayores cerveceras del mundo. Tienen instalados allí en 3 o 4 factorías. Son unos reactores con capacidad cada uno para 400 metros cúbicos hora. ¿Y qué es lo que hacen? Pues esta precisamente trata el agua del río Bogotá. Bueno, pues tiene una especie de desbaste, prefiltración, y a partir de ahí trabajan los reactores antes trabajaban con cloro, entonces ponían cloro, después decloraban y, en fin, tenían una serie de problemáticas. Están trabajando allí ya, bueno, llevan tampoco mucho, 4 o 5 años, pero ya en varias factorías. Y así, entre otras cosas, protegen la osmosis inversa. Esto es una central nuclear en Sellafield, en el Reino Unido. Bueno, una planta de tratamiento de residuos nucleares. Desinfectaban agua utilizando radiación gamma y conseguían un orden de desinfección del orden del 70%, que en microbiología eso es muy bajito, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que lleva ya más de 10 años trabajando allí y pues muy bien. O sea, están trabajando enfriando un agua de una especie de torre de refrigeración. No es exactamente así, pero más o menos. Y bien, esto es un caso más. Esto es en Escandinavia, en Suecia, en Gislaved, que es, bueno, los escandinavos están muy concienciados por la calidad del agua, por no utilizar productos, para que no generen subproductos y tal. No somos económicamente competitivos en las piscinas. Hay otras herramientas que funcionan muy bien, pero si quieres no tener ningún producto químico, nosotros lo podemos hacer perfectamente. Este además va dotado de sistemas automáticos de limpieza y cosas. También lleva años trabajando este equipo. Industria alimentaria, esto es una empresa que produce vinagre y que tenía problemas, en este caso no en contacto con el alimento, sino con las torres de refrigeración. Se puso un reactor pequeño, como el doble de lo que hay ahí, y está funcionando perfectamente. Esto es un hospital, es lo mismo. Esto es una planta depuradora, al final siempre estamos hablando más o menos de lo mismo. Esto es Nissan, ¿no? Esto es una fábrica de automóviles, entonces allí tienen que tener el agua en condiciones higiénicas y químicas perfectas, no pueden tener materia orgánica, no pueden permitir ciertas condiciones en el agua porque esto es el proceso previo al pintado, y entonces si el agua se sale de norma, el pintado puede verse muy afectado. Y bueno, está trabajando ahí ya también un buen número de años. Creo que 8 o 10. Instituto Oceanográfico, ahora mismo hay un buque que al final es del CSIC, que es el Sarmiento de Gamboa, que ha instalado un reactor. Bueno, en este caso era esto en realidad fue un ensayo para ver la afección de tratar un agua en un gran depósito donde había túnidos, ¿no? Entonces, en una buena parte del ciclo de los túnidos, ver si
el hecho de que hubiera un reactor ahí afectaba en algo y efectivamente la afección fue cero. El resultado fue muy, muy satisfactorio. Hay reactores, para un mismo reactor, diferentes modelos, acabados, tecnologías. Más bien lo que modificamos ahí es la eléctrica y la electrónica, porque el reactor siempre es el mismo. ¿Lo puede hacer todo un reactor con todo tipo de agua? Pues no. ¿Por qué? Pues porque tenemos limitaciones. No podemos producir todos los radicales que nosotros quisiéramos. Bueno, sí, poniendo reactores enormes y muchos reactores, pero no somos competitivos. Entonces, muchas veces esta herramienta, que es una muy buena herramienta, la tenemos que combinar con otras herramientas. Uno va a un taller y cuando va a arreglar el coche, pues tiene, pues yo qué sé, un gato hidráulico, es estupendo, pero como no tengas más herramientas, no puedes hacer ello. Pues esto es un poco la combinación del dióxido de titanio con otras tecnologías. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros? En realidad, nosotros, yo soy socio de 2 compañías, pero ¿qué es lo que nos guía en ambas compañías? Pues intentar solucionar problemas y mejorar procesos vinculados al agua sin recurrir a productos químicos, cualquier tipo de agua, cualquier tipo de residuo. ¿Éxito en 100%? Hombre, no, pero la verdad es que sí que estamos avanzando mucho y claro, como ahora está muy en boga y desde luego muy justificadamente la sostenibilidad, pues nos obsesionamos un poquito con el coste energético, tenemos algunos intentos, de momento no van nada bien, con LEDs, y siempre intentamos diseñar una solución final donde los costes de operación sean lo más reducidos posible. No llegan a ser inexistentes nunca. Y bueno, industria alimentaria, donde pues ahí tenían pues unas aguas con unas concentraciones, en este caso eran 18.000 partes por millón, una serie de materia orgánica, y tuvimos que combinar nanofiltración, ultrafiltración, dióxido de titanio, microbiología y superoxidaciones. Ahí hicimos varias cosas porque al final la alternativa a esto es un reactor biológico. Los reactores biológicos están muy bien, son muy válidos, pero en muchos casos tienen sus limitaciones, o generan olores, o tú no puedes, dependes de que tengas antes un buen sistema de preparación del material, son sistemas abiertos que ocupan mucho espacio y estos son bastante compactos en este caso. Otro tipo de industria, esta es muy complicada, esto es una industria de tratamiento de residuos donde al final recoge escurridos y hay lixiviados, aguas muy agresivas, también con DQOs muy elevados, con muy poco color, en fin. En este caso tuvimos que combinar el reactor con microbiología. Esto es ¿esto qué es? Ah, sí, una cadena de lavanderías automáticas donde pues, al final tiene un agua residual y nos dijeron, oye, ¿qué podéis hacer con el agua residual? Bueno, ahí partimos de una salvajada de valores de DQO, que son 60.000 partes por millón. Y el resultado es lento, pero tenemos que acelerar un poco los tiempos, pero en principio es lento. Y en ello estamos, en ello estamos. También nos plantean temas con antibióticos, que este va genial, porque partimos de 17.000 partes por millón y al final estamos llegando a valores de menos de 1.000 partes por millón, ¿no? Bueno, y también tenemos actuaciones en parajes naturales, algunos de ellos descomunales. No es fácil contratar esto, pero bueno, estas cosas se pueden hacer. Hay que resolver 2 cosas. ¿Qué es lo que te está llegando al paraje natural? Y, por supuesto, procurar que sea un agua en las mejores condiciones posibles. Y el segundo nivel o la segunda parte o fase es actuar sobre el agua que ya está propiamente contaminada. Yo creo que aquí tengo alguna diapositiva más. Esto es típico, ¿no? Esto es un sitio donde bueno, nos encontramos o se encontraron con muchísimo residuo, problemas con la fauna y tal. Entonces, un tratamiento como Dios manda, logras un resultado tremendamente satisfactorio. Y otro caso, lo mismo. Tienes que remediar la fuente de contaminación y tienes que remediar sobre el agua. Y entonces todo esto son combinaciones. Y ahora mismo hemos hecho unos pequeños pinitos nosotros mismos con imazalil y tiabendazol, que creo que conocéis todos. Y bueno, casi que estamos buscando a alguien que tenga problemas con imazalil y tiabendazol para que nos envíe un par de toneladas de agua, ¿no? O algo así para ver qué tal va, porque a nivel de laboratorio no ha pintado nada mal, pero las cosas a nivel de laboratorio funcionan todas de maravilla. A través de cuando lo llevas a campo real, a lo mejor las cosas cambian un poco, ¿no? Y entonces esto es lo que hay y es algo que nos interesa.
Y este es todo, creo yo, que esto es todo lo que tenía que deciros y estamos abiertos a cualquier cosa